Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos permite llegar con bien a este lugar y una vez más reunirnos para lo mejor, para alabar su nombre y para recibir de su instrucción, de su palabra que nos ha dejado. Y pues bueno, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a adorar a nuestro Dios. Y pues ahí están los cantos en el grupo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para beber eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios. ¿Quién como tú, Señor? Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, gracias te damos, porque tú has tenido cuidado de nosotros siempre. Gracias, Dios, porque hoy estamos aquí alabando tu nombre, exaltándote con toda libertad y con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que hoy va a ser expuesta, Señor, y sabemos que no vuelve a ti vacía. Queremos tener nuestro pensamiento y nuestro corazón preparado para recibir esa palabra, pero también te pedimos, Señor, que nos prepares, que seamos buena tierra para esa semilla. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios.
de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltad al Cordero de gloria. Adorad al que vive y reina. Adorad al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltad al Cordero de gloria. Adorad al que vive y reina. Adorad al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Adorad al que vive, al que vive y reina. Adorad al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Cordero de Dios. Alábale. Y bueno, pues
Creo que ya todos estamos preparados para escuchar la palabra de Dios. Y voy a dejar el lugar a nuestro hermano encargado. Pongamos mucha atención. Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Recuerda en dónde nos quedamos la semana pasada? Hechos 13. ¿Y recuerda más o menos con qué terminamos? Algo así general, lo que se acuerde. Sí, acabamos todo el capítulo. Vimos ahora sí que un poquito de las luchas de Pablo y de Bernabé. Vimos cómo en ese capítulo Pablo ya manifestó claramente la voluntad de Dios de que, pues ahora sí, ya a estos, tu pueblo, te rechazaron, ahora vete a los gentiles. Vimos también la oposición precisamente que hubieron de estos judíos que buscaban envenenar, buscaban tapar, contrarrestar lo que Pablo estaba diciendo. Y bueno, el punto es que Pablo no se detuvo ahí, ¿sí? Sino que siguió adelante, a pesar de que estaban pues al tú por tú. Todavía Pablo dijo, esto es parte del propósito de Dios, es la voluntad de Dios, entonces seguimos nosotros. Acuérdense que ellos hicieron esta manifestación cultural de, pues ahora sí que me quito el polvo de los pies, o sea, me sacudo y ya no tengo nada que ver con ustedes. Sí, es como un acto de decir, pues ahora pertenezco o ahora voy más bien a otro pueblo, ¿sí? Y entramos al capítulo 14. Vamos a intentar acabarlo el día de hoy, amén. Realmente alguien, un pastor ahí más sabio que yo, pues hacía el comentario, ¿no? Ya ven que yo les he comentado que Hechos, pues en sí nos narra historia, sí es un libro histórico. Y él dijo que Hechos pues va un poco más allá. Él lo nombra como una narración teológica, es decir, un libro narrado de forma histórica, pero que sigue siendo parte de la escritura inspirada por Dios, que nos sigue enseñando la teología de Dios, es decir, quién es Dios, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver en el capítulo 14 básicamente dos historias, ¿sí? Que pasan ahí en Hechos 14. Pablo, lo pongo en contexto rápidamente, ya inició lo que es se le nombra viaje misionero. Es decir, ¿recuerdan dónde dijimos que ya la iglesia iba a ser su sede o se iba a ubicar o el eje central de donde iban a, como que ahora sí que extenderse a las demás naciones? Recuerden que empezaron en Jerusalén y después dijeron, ¿saben qué? Aquí no, se movieron. Ajá. ¿Dónde? A Antioquía. Sí, es el último, ahora sí que centro religioso de donde la iglesia pues se empezaba a expandir. Y eso ya era totalmente un lugar griego, un lugar básicamente gentil, ¿sí? Ciertamente había muchos judíos. Recuerden que los judíos no estaban solamente en un lugar, sino que ya habían sido expatriados, habían sido conquistados, se habían esparcido. Entonces en todos lados había judíos, pero ya el ministerio de Pablo y la iglesia ya era predominantemente gentil. Entonces Pablo y Bernabé inician este viaje. Ahí el versículo 14 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Como los judíos se habían expandido y habían llegado a lugares pues básicamente gentiles, no había
nada del temor de Dios y los templos que habían eran paganos. Entonces ellos crearon sus propias sinagogas totalmente judías, ¿sí? Sinagogas donde se estudiaba la Torá, se hablaba de la ley de Dios, y es en estos puntos, en algunas partes, donde Pablo entra. Pero, repito, su enfoque sigue siendo gentil. Él va o apela a esta parte que él sigue siendo judío. Es decir, Pablo ciertamente va a los judíos, perdón, va a los gentiles, pero él sigue siendo judío. Entonces, él sigue tratando de ir o de reunirse pues con sus hermanos judíos, porque es parte de él, es lo que desde pequeño nació. Entonces, de hecho en Romanos encontramos que él, hablándole a una población mayormente judía en Roma, pero también involucra a gentiles, él dice, yo quisiera ser anatema, o sea, si por mí fuera, que Dios me matara a mí con tal de que mis hermanos israelitas fueran salvos. Sin embargo, él dice, pues eso no es posible. Entonces dice que entró en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahí Lucas no nos dice qué fue lo que hablaron. Sin embargo, sabemos que fue el evangelio de Dios, que fue el mensaje de Dios, porque dice que gran número creyó tanto de los judíos como de griegos. Pero vea, dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces vemos ahí rápidamente, nos recuerda la parábola de Jesús, ¿sí? Que dijo, hay semilla que cayó en buena tierra, sin embargo viene el enemigo y busca quitarla, porque dice que ellos excitaron corrompiendo los ánimos. Es decir, ya había gente que estaba así más o menos, pero estos vinieron a decir, no, sácate, no le creas a Pablo, es un mentiroso, viene a hablar de un falso Mesías, viene a hablar de un Mesías que está muerto, etcétera. Sin embargo, vea, aquí dice, los judíos que no creían, esa palabra no creían, la traducción más textual del griego es que desobedecieron. Entonces se puede leer, los judíos que no obedecieron, porque ciertamente el llamado del evangelio no es un consejo, no es, nos deja ver que el llamado de la salvación que Dios hace a través del evangelio no es, oye, si quieres, te puedes arrepentir, fíjate que el cielo está mucho mejor que el infierno. No es, mira, te conviene más, te invito, ándale, no, es un mandato. Pedro dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él no dice, pues Dios los deja a su consideración, no dice, es un mandato, por tanto, el no creer es totalmente una desobediencia a Dios, porque Dios ha mandado, crean esto, crean el evangelio. Por eso muchas veces, y la gran mayoría de las veces, la incredulidad es parte de la desobediencia. Si no creemos en Dios, estamos desobedeciendo al mandato de Dios. Vienen a dejar algo. Vienen a dejar algo. Entonces, dice el versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigio. Vea, el mensaje de hoy lo titulé así como monedita de oro. ¿Sí sabe qué es una monedita de oro? ¿O conoce más bien el refrán para qué se utiliza una monedita de oro? ¿Sí? Como tú quisiese ser, ¿verdad? Si una monedita de oro, pues a ver, ¿quién no quisiera una monedita de oro, no? El problema es que nosotros no podemos ser monedita de oro. ¿Por qué? Siempre vamos a tener conflictos. Hay gente que nos va a apreciar, nos va a querer. Hay otra gente que dice, no, no te quiero. Aunque tengas el mejor carácter del mundo, pues tú y yo nomás no. ¿Sí? Hay algunos a los cuales Dios favorece y les da gracia, pero siempre hay alguien que dice, no, a mí no me caes bien. ¿Sí? Entonces, esto pasa porque obviamente pues todos tenemos un mundo diferente, todos somos de diferente carácter y nunca vamos a congraciarnos con todos a la vez. Aunque la Biblia dice, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. Eso no implica que cuando tú procures la paz, la otra persona va a decir, ok, estoy en paz. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, en cuanto dependa de ti, no del otro. Porque, repito, nunca vamos a lograr ser monedita de oro. Nunca vamos a lograr a lo mejor estar en paz con todos, pero no tiene que ser a causa de nosotros, sino a causa de aquel que desobedece a la palabra de Dios.
¿sí? Entendamos esto porque a veces hay en nosotros, o quieren hacer a veces, esa idea de, pues, no, ¿cómo decirlo? No es que te rechace, pero de lejitos es mejor. Y a veces en nosotros eso empieza a querer llevarse como a un mejor contigo y no con el otro, y a querer hacer una pequeña división. No estoy diciendo que el tener afín con una persona más que con la otra sea malo, ¿sí? Yo mismo tengo afines con otros amigos, conocidos, o tengo afines con hermanos aquí de la iglesia con los cuales a lo mejor puedo platicar un poquito mejor. Pero eso no implica que si alguien viene a saludarme, yo me voy a voltear. O yo le voy a decir, no, sabes que esta plática a ti no, fuchi guácatela, que aunque no es nada privado, simplemente no quiero platicar contigo, no, ¿sí? No es decir, voy a cerrar las puertas, es decir, estoy abierto porque dice la Biblia, en cuanto dependa de mí, estoy en paz con todos. Si alguien quiere platicar conmigo, si yo quiero platicar con alguien, lo puedo hacer. A lo mejor no tengo esta afinidad, pero tampoco voy a decir, no, te rechazo, ¿sí? Porque el rechazo viene precisamente de aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. ¿Ok? Porque si de todos obedeciéramos tal cual el mandamiento, en cuanto dependa de mí estar en paz con todos, la iglesia nunca jamás tendría problemas. Si todos obedeciéramos ese mandato, en la iglesia nunca habría chisme, ni murmuración, ni que aquel me miró así, ni que aquel me miró así, ni que aquel dijo de mí, ni que aquel dijo de mí, o de seguro lo dice por mí. Nunca habría de eso porque dices uno, de mí depende estar en paz contigo. Sin embargo, pues no, ¿verdad? Es la iglesia soñada, la cual veremos en el cielo, porque nos seguimos perfeccionando. ¿Por qué voy a esto? Usted ha visto que la Biblia atrás, bueno, si todavía tiene Biblia física, regularmente atrás vienen unos mapas, ¿sí? Ahí vienen del Éxodo, de Jerusalén, de cómo se repartieron las tierras, de Israel, luego de ya en la temporada de Jesús, luego hay un apartado que dice los viajes misioneros de Pablo. Es bueno de vez en cuando usted está leyendo sobre todo Hechos, ver una cosa, que Pablo dejó su comodidad. Nosotros leemos muy fácil, ¿no? Pues Pablo se fue a Iconio, luego se fue a Listra, de repente llegó a Chipre. Y uno dice, qué chido, ¿no? Pero no alcanzamos a ver la magnitud de distancias que recorrieron. O sea, distancias, tan solo, por ejemplo, llegar, ellos de Antioquía se fueron a Chipre, que fue donde primero empezaron el pleito con los judíos, fueron alrededor de 200 kilómetros. Y 200 kilómetros en ese tiempo no era cualquier cosa, aún en este tiempo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, venimos en carro, y yo he calculado más o menos que son 25, 30 kilómetros de donde venimos, por una carretera bonita y todo, y a veces con el tráfico y todo lo demás se hace pesado. Entonces, imagínense, pues ustedes saben dónde vivimos, ¿no? Son más o menos 30 kilómetros de distancia. Ahora imagínense 200 kilómetros y a pie, ¿sí? O buscando rayo, no sé, pero la forma en que, y en otras partes también tienen que cruzar el mar Mediterráneo, y no eran barcos así, wow, ¿no? Donde no se siente nada, no, eran unas barquitas, y a ver cómo te trata el mar, ¿no? Pablo dejó eso, fue a Chipre. De Chipre dice, ¿sabes qué? Aquí los judíos no nos quieren, nos vamos, y llegan a Iconio. Otros más o menos 100, 200 kilómetros. Igual, terracería y mar. Porque realmente Chipre era como una isla aparte de ese sector. Entonces vemos que ahí, para llegar ahí a Iconio, Pablo ya había pasado más o menos 400 kilómetros. Y a veces nosotros dejamos de lado la magnitud por que pasaron estos hombres para sencillamente predicar el evangelio. No estaban haciendo negocio, no estaban promoviendo una marca para ganar dinero, para hacerse famosos. Estaban simple y sencillamente predicando el evangelio. Y fuera tú, voy a predicar con gente que me quiere. No, con gente que se resiste. ¿Sí me entiendes? O sea, ni siquiera me invitaron. Yo voy de colado a predicar el evangelio a gente que no me quiere, que me odia.
y yo tener que sufrir y padecer las caminatas largas, largas y largas, solamente por amor a ellos. Pablo en Romanos dice, yo soy deudor a ustedes. Dice, yo me debo a ustedes. Ahí busque por favor Romanos, me lo veo, oh, ya paré aquí. Romanos capítulo 1. Muchas gracias. Romanos 1:14. ¡Ay! La tecnología me pide que... 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio en Roma. Pablo dice, yo tengo una deuda con ustedes. Y dices, a ver, pero ¿por qué? Esto que escribe Pablo a Roma no los conocía. Pablo a los romanos en ese momento no los conocía de palabra, de cara a cara. Pero aún así él decía, yo soy deudor a ustedes. ¿Por qué? Por lo que Dios me ha dado ya. Vea que él no dice, soy deudor a Cristo, que ciertamente pues lo es y lo somos, ¿no? Uno diría, paga tu deuda para con Dios. Pero ¿por qué Pablo dice, mi deuda es para con ustedes, los hombres? Porque ciertamente Cristo dijo, todo lo que haces a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo haces. ¿Cuál es la manifestación de nuestra obra, de nuestra fe, de nuestro servicio hacia Dios? ¿En dónde lo manifestamos? ¿En dónde lo hacemos público? Al prójimo, a los demás. Y Pablo lo está haciendo con gente, repito, que no lo quería, que le decían de cosas. Y ahorita vamos a ver qué pasa aquí en Iconio. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, viendo después que hubo este pleito. Él no dijo, bueno, aquí otra vez están molestando, me voy. No, dijo, me quedo y hice mucho tiempo. Y Dios le daba gracia, y Dios respaldaba concediendo señales y prodigios a su palabra. ¿Por qué? Porque ciertamente siempre van a encontrar, y siempre vamos a encontrar cuando predicamos el evangelio, resistencia. ¿Sí? Siempre sí o sí va a haber resistencia, porque tan solo no nos vayamos lejos. Nosotros, ¿cuántas veces hemos resistido a la palabra de Dios? Ahora, si nosotros, que ya decimos que creemos, que ya decimos que el Señor es nuestro Dios, que Jesús es mi Salvador, y resistimos a la palabra, cuánto más aquellos que no consideran a Dios en sus pensamientos. ¿Sí? Versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Sí? Aquí hablando de Pablo y de Bernabé. Jesús dijo, yo no vine aquí a traer paz. ¿A qué se refería? Dice, vine a causar división entre padre e hijo, entre hermano y hermana, entre abuela y nieto. ¿Sí? O sea, dice, vine a causar división. ¿Por qué? Porque él dijo, unos me van a seguir y otros no. ¿Y qué va a pasar? Va a haber división. Los que quieran seguir van a caminar conforme al camino de Dios y los que no, lo van a rechazar. Por eso vemos aquí claramente que a la exposición del mensaje del evangelio hubo una división. Unos estaban con los judíos, con los enemigos, y otros estaban con los apóstoles. Dice el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Todo esto se originó por los principales enemigos del evangelio, los principales enemigos de Pablo, los religiosos. Porque el hecho de querer apedrearlos no era una costumbre gentil, no era una costumbre totalmente judía. Los romanos, los griegos nunca andaban apedreando a la gente. Si ellos tenían otros medios para matar. El apedreamiento, eso es. Lapidación, gracias. La lapidación era parte de la ley judía. Entonces vemos que aquí quienes estaban instigando esta muerte, esta masacre, pues eran los judíos, los religiosos, los que tenían su religión bien pegada. Por eso mucho cuidado cuando aún nosotros dentro del cristianismo lo convertimos en una religión. Porque empezamos a confiar en la religión
y dejamos de lado la palabra, el amor, la justicia, la misericordia. ¿Y qué pasó? Se fueron a Listra y Derbe. Todo esto, recuerden, Dios lo permite. Aún el querer que los lapidaran, aún la oposición, Dios la permite. Que no es su deseo, Dios la permite. Porque Dios sabe y conoce cuál es su propósito. Y dice que a causa de esto ellos huyeron a otras ciudades. Esas ciudades estaban alrededor, se lee fácil, repito, pero estaban alrededor de 20 kilómetros. No estaban tan lejos, pero 20 kilómetros ya son algo, ¿no? Caminando, repito. Y estas ciudades, lo vamos a ver más adelante, pero allí en Listra y Derbe surgen una iglesia pequeñita, pero dentro de esto hay un fruto, Eunice y Loida. ¿Recuerda quiénes son? ¿Quiénes son? La mamá y la abuela de Timoteo, ¿sí? Un pastor dijo, miren, si se hizo una iglesia grande o pequeña, Dios sabrá, pero tan solo con que Timoteo haya creído, dice, para nosotros se traduce en un fruto enorme, porque se traduce para nosotros más palabra de Dios tan solo por tener primera y segunda de Timoteo, cartas inspiradas por el Espíritu Santo llenas de enseñanza. Y esto surgió en medio de la oposición. Ahora aquí ya entramos al mensaje ya de lleno. Todo esto fue la introducción. ¿Recuerda cuál era el tema del mensaje? Monedita de oro. ¿Por qué? Llegan ellos a Listra, una ciudad todavía más gentil que judía, ¿sí? Y dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pedro, el cual oyó hablar a Pablo, y lo estoy leyendo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Este milagro es muy parecido a aquel milagro que pasó con Pedro y Juan en el templo de la Hermosa. Simplemente señales que estaban confirmando un poco más el mensaje y confirmando más la autoridad apostólica que tenía Pablo. Entonces dice, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Uno diría, no, bola de idólatras. Pareciera que a cualquier santo se le hincan, pero no es así. Ellos están viendo a dos hombres llegar y de pronto hay un milagro, una sanidad impresionante. Esto en su contexto es más entendible porque ellos adoraban, aquí dice Júpiter y Mercurio, en la tradición grecorromana, porque es una unión de pensamientos de Grecia y de Roma, había también los mismos dioses, tal cual, pero griegos, que eran Zeus y Hermes. Es el mismo dios, nada más diferente nombre. Júpiter y Mercurio, Zeus y Hermes. ¿Qué pasaba en esta leyenda? Ellos conocían una leyenda de que un día Hermes y Zeus, Júpiter y Mercurio, bajaron entre los hombres y que ellos descendieron a buscar asilo, buscar un lugar donde reposar, y toda la ciudad nadie los quiso. Solamente en una ciudad, en una casa, los recibieron. De hecho, aquí viene escrito más o menos de un hombre llamado Filemón y su esposa Bauxis. Y dice que los dioses se enojaron tanto que destruyeron con un diluvio toda aquella ciudad, y que la casa que los recibió fue convertida en un templo de adoración a estos dioses, y bendijeron a ese matrimonio para ser sirvientes de los dioses. Entonces ellos ven dos hombres llegar que no conocían, hacen milagros y dices, ajá, a mí no me va a pasar, yo sí los voy a recibir como debe de ser. ¿Sí? Aquí no nos va a caer la lluvia, aquí no nos van a destruir, nosotros sí vamos a hacer lo que debieron haber hecho en la leyenda. Entonces van a adorarles, van a ofrecerles adoración, repito, en su limitado conocimiento, en su limitada fe.
Sin embargo, la respuesta de Pablo es la que marca la diferencia. Ellos ven a estos hombres y ¿qué dicen? Dioses, vamos a adorarlo. ¿Sí? ¡Wow! Lo que hacen, cómo lo reciben. O sea, vienen del cielo. Pero tan pronto Pablo abrió la boca, cambian las cosas. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Es otra vez costumbre y tradición judía, porque esto indica como blasfemia, o sea, un luto. ¿Sí? Esto es como para demostrar realmente lo que me están haciendo, lo que están haciendo no es digno de mí. Rasgando sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tan pronto él empieza a decir no lo hagan, empieza a proclamar el evangelio. Sin embargo, la proclamación del evangelio Pablo la hace consciente de a quién está dirigida, a gente que no conocía a Dios. No dice: varones hermanos, el Dios de nuestros padres habló en tiempos antiguos. No. No dice: ustedes conocen la ley. No. Él dice, y se va directamente: dejen estas vanidades, es decir, dejen estas cosas que no sirven de nada. Les anunciamos que se conviertan, y le pone no a Jesús de Nazaret, porque no lo conocían en ese momento. No nombra a Jehová o Yahweh, porque no lo conocían, ni Adonai, no. Él lo llama por el nombre que ellos conocen, Dios, ¿sí? Elohim. Y dice: al Dios vivo, y los dice que hizo el cielo y la tierra. Sí, cosas visibles. Empieza a anunciar el evangelio mediante cosas visibles, porque los salmos dicen: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces él dice: miren la creación, ahí está Dios, Dios la hizo, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice: en tiempos pasados él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Vean, no dice les habló a sus padres, les habló por medio de los profetas, nomás dice, él dice: él ha dejado que ustedes hagan lo que quieran. ¿Sí? Es en nuestras palabras. Pero dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, los dejó hacer lo que quieran, pero él seguía hablando. Él seguía dando evidencia de que hay Dios, de que hay un solo Dios. Que dice: ¿cómo fue el testimonio de Dios? Haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo bueno que tú tienes es porque Dios lo ha permitido. Dice: Dios ha hablado, Dios hizo la creación y Él se ha manifestado y te ha dado testimonio a ti de que es Dios al tener comida, al tener sustento, Él dice, al tener alegría. Dios te ha permitido, y básicamente Él dice: toda la bondad de Dios se ha manifestado sobre ustedes como un testimonio de que hay Dios. Y dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrecieran sacrificio. Pablo estaba apuntando y apuntando: hay un Dios, solamente somos mensajeros, somos como ustedes, hay un Dios, hay un Dios. Mucho cuidado cuando nosotros queremos hacer ídolos de nuestros corazones, porque solamente hay un Dios al cual adorar. Hay testimonios de cantantes que cuentan que cuando iniciaban en estos conciertos masivos, mucha gente se abalanzaba sobre ellos para quererlos como que tocar, ¿no? Y ellos decían: o sea, quítate, somos hombres. Recuerdo el testimonio rápidamente de Marcos Witt, lo conocen, ¿no? Yo creo que sí. ¿No? Él contaba rápidamente que su mamá en un concierto, la gente se acercaba y le decía cosas, y su mamá lo estaba viendo, y que en un momento su mamá se acercó y le dice: si tú tan solo te crees un poquito de lo que esta gente te dice, te vas a ir para abajo. Si crees una sola cosa de lo que la gente te dice. ¿Y eso por qué? Porque a veces nosotros tendemos a exaltar a la gente.
Ciertamente la Biblia dice, honren a sus pastores, honren a aquellos que sirven. Pero una cosa es dar honra y otra cosa es decir, pásame tu unción, ¿no? Porque tú estás más cerca de Dios. O aquellos hombres que dicen, no, no me toques porque yo soy el ungido. Sí, yo he visto gente que va con guardaespaldas porque no quieren que los toquen, simple y sencillamente porque dicen, mi poder no se comparte con cualquiera, solamente con quien yo quiera, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué onda con eso? Se supone que somos siervos. Por eso aquí la gente va a querer adorar, la gente va a querer gloriarte a ti, va a querer envanecerte. La gente va a querer decir, mira cómo has cambiado, ay, mira, veo que haces esto, wow, cómo tienes a tus hijos, wow, mira cómo has educado bien a tus hijos. Y que dices, sí, me ha costado, no, hombre, si supieras cómo era, pero me ha costado, pero ahí están. O que dices, gloria a Dios porque Él ha hecho su trabajo en ellos. ¿Sí me entienden? O sea, si nosotros actuamos y obedecemos a lo que Dios ha mandado, ciertamente nos va a bendecir y la gente de afuera lo va a notar. Y va a decir, hay algo diferente en ti. ¿Y tú qué vas a decir? Obis, soy el ungido del Señor, el amado del cielo. O vas a decir, gloria a Dios porque todo lo que soy es por gracia de Él. Si fuera por mí, nada soy. Pablo dice, si en algo de gloriarme, me voy a gloriar en conocer a Dios. O fue Jeremías, uno de los dos. ¿Sí? O sea, si en algo voy a gloriarme en lo que Dios ha hecho, en quién es Él. Por eso, cuando la gente quiera salirse de sus cauces, nosotros tenemos que apuntar a Dios. Como Pablo y Bernabé lo hicieron. Adorar solo al Señor, adorar solo a Dios y en eso predicar el Evangelio. Entonces dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Se acuerdan los judíos que le habían dicho a Pablo, vete de aquí, en Iconio? Pues ¿qué creen? Ahí fueron atrás de él. Dice, ahí vienen de Antioquía y de Iconio. Ahí venían siguiendo a Pablo. Y llegando ahí, persuadieron a la multitud. ¿Y qué pasó? Otra vez, apedrearon a Pablo. Oye, me acabas de alabar, adorar, ofrecer sacrificios como a Dios, y de pronto, ¡pum! Ahora ya, apedreado. Es por eso lo que les digo. Si Pablo y Bernabé hubieran querido congraciarse, ser monedita de oro de la multitud, le hubieran hecho caso, ok, bueno, en pro del Evangelio los dejamos y poco a poco les vamos anunciando el mensaje de Dios. Sí, que nos adoren y poco a poco les vamos diciendo, mira, sí, es porque Jesús hizo esto en nosotros y por eso hacemos esto. Pero no, ellos cortaron de tajo y dijeron, no, adoración solo a Dios, gloria solo a Dios y el Evangelio. ¿Y qué pasó? Pues no fueron monedita de oro, no fueron del gusto del pueblo. Y luego ya con la contaminación de los judíos que venían siguiéndolo, pues ¿qué pasó? Apedrearlos, porque repito, no eran costumbres grecorromanas. Entonces, lo apedrearon a tal punto que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vea, Pablo se levanta, imagínense en nuestro pensamiento, vengo desde lejos, meses, posiblemente años de viaje, para que me hagan esto. Si yo vengo por amor, no me están pagando nada. Pablo, nuestro pensamiento que hubiéramos dicho, no, ya. Si antes me salvé de la lapidación, aquí sí me la dieron. Pero dice que no, se levantó, se sacudió y ahí vamos otra vez. Esto nos muestra la dedicación de Pablo de decir, si voy a hacer monedita de oro, lo voy a hacer solamente para un Dios. Es decir, para ese Dios es para quien voy a valer. Para ese Dios es a quien voy a agradar. Yo no voy a buscar agradar a mi prójimo, a mi hermano, que dice la Biblia que busquemos, pero más allá yo voy a buscar agradar a Dios. Que si quiero ser monedita de oro, lo voy a hacer para mi Dios. O sea, que Él vea en mí, como dice Pedro, oro refinado, piedras preciosas. Porque dice la Biblia que el oro, con la prueba,
se purifica, con el fuego se hace más puro. Entonces Pablo, otra vez, al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo sale de Antioquía, va a Chipre, luego se va a Iconio, luego se va a Listra y le va en feria. Y dice, bueno, de aquí vamos otra vez a Derbe, ¿sí? Para tener un respiro. Pero antes de terminar su viaje misionero, dicen, pero ¿saben qué? En aquellas ciudades hubo gente que creyó. Entonces dice, voy de regreso para ver cómo están los discípulos. Voy de regreso para enseñarles más. Voy de regreso, pues para hacer discípulos. Pablo no solamente se conformó con ser un evangelista moderno, de aquellos que van y llenan las plazas y dicen, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere un futuro y pum, nos vamos a otra ciudad. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere tu futuro bueno y pum, va a otra ciudad. Él dice, no, yo fui a predicar el evangelio a tal ciudad, hubieron gente que creyeron, voy de regreso a ver cómo están. Porque eso que hizo Pablo de regresarse, le costó otros 400 kilómetros más o menos de viaje. Repito, él no estaba pensando para nada en la comodidad. Estaba pensando en decir, yo voy a proclamar el evangelio, a edificar, a confirmar la fe. Y repito, tan solo de esto poco que Pablo hizo, así narrado de forma práctica, se traduce en mucho tiempo de esfuerzo y dedicación. Pero de ese tiempo y esfuerzo y dedicación tenemos una pequeña porción de la Escritura que es de bendición para nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vea lo que dice, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo dijo, vean, todo esto que he sufrido es porque Dios lo ha permitido. Él no se fue huyendo, él no salió corriendo. Él, a pesar de todo lo que pasó, dijo, voy de regreso. Ahí va otra vez a animarlos, a exhortarles, a decir, miren, estoy otra vez aquí de vuelta a decirles, permanezcan en la fe, porque todos estos problemas, tribulaciones, conflictos de los cuales Pablo es testigo y él puede decirlo a viva voz, de lo que he padecido, es porque Dios me está perfeccionando. Pablo a los Gálatas, sí creo que los Gálatas les dice, yo he padecido náufragos, persecución, apedreamiento, todo eso lo he padecido. Dice, no, para que vean que no estoy exento del sufrimiento. Yo siendo apóstol sufro, pues nosotros también vamos a sufrir. A lo mejor, pues nunca vamos a pasar por esto, ¿no? Y nadie de aquí yo creo que quiera, yo creo que me apedreen por amor a Cristo. No, pero llegado el momento, espero que si llegara a pasar, Dios no lo quiera, pero si Dios lo permitiera, que nuestra fe esté sólida para decir, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Y que no corramos entendiendo que si padecemos por el Señor dice, necesario. No dice, puede que sí, puede que no. No dice, es necesario que a través de muchas, es decir, no pocas. Y les digo, nosotros estamos en una época muy cómoda, de verdad. Tenemos transporte, tenemos carros, tenemos autobús, lo que sea, pero es mucho mejor que andar caminando, ¿no? Tenemos ventiladores, tenemos celulares, podemos enviar un mensaje y esperar la respuesta en segundos, ¿sí? Y a veces nos enojamos cuando no nos responden en segundos. Y antes no, antes había muchas precariedades. Y Dios en ese tiempo quiso que se predicara el evangelio, que se asentaran las bases. Y hoy Dios también nos habla a decir, mira, estás en una época cómoda, pero eso no debe limitarnos, porque la comodidad muchas veces en lugar de expandir, nos limita. Pues yo estoy aquí bien a gusto, que lo haga otro. ¿Sí? Pues yo aquí, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia si lo puedo ver en YouTube?
¿Para qué me reúno con los hermanos si puedo estar aquí escuchando las alabanzas mucho mejor de lo que cantan aquí? Originales, bien hechas, masterizadas, mezcladas, no como lo que cantan aquí, que uno cada rato se le salen los gallos o lo que sea. ¿Sí me entienden? O que se equivoca. ¿Eh? ¿Sí? O sea, tan solo, hay muchos mejores maestros que yo y que nuestro pastor en internet. Muchísimos mejores que nos superan en mucho. Pero Dios nos tiene aquí. ¿Sí? Y Dios nos dice, fíjense lo que pasó Pablo para ir y predicar el evangelio. Y nosotros a veces por una cosita de nada más quedarnos más cómodos, decimos, no voy. En la tardecita rápidamente mi hija me decía, no quiero ir a la iglesia. Y le dije, hija, yo también varias veces no he querido ir, pero voy porque Dios dice que es bueno que vayamos. Y ya no dijo nada. O sea, ya no le dije, vas porque vas y te aguantas. Yo le dije, yo también no he querido ir varias veces. He estado cansado, o a veces no traigo ganas, o lo que sea. Cada quien es un mundo diferente, pero no he querido ir ahí a veces. Sin embargo, voy porque Dios dice que es bueno. Y Él dice, no dejen de congregarse. ¿Sí? No le dije, yo voy porque tengo que predicar. Yo no le dije eso. Yo no le dije, vas porque es la neta del pastor y tienes que dar el ejemplo. No, yo le dije, porque Dios dice que es bueno. Repito, nuestro enfoque tiene que estar en lo que Dios dice y ha dicho. Pablo dice, constituyeron a ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, repito, él fue a predicar y luego regresa y confirma los ánimos y dicen, ok, ya es tiempo de que tengan líderes. Y ancianos aquí se traduce como pastores u obispos. Y se los puso líderes. Y no fue, y el hecho de que hayan orado y ayunado no muestra que fue una decisión así nada más de que, pues tú me caes bien, ¿no? ¿Quieres ser pastor? Sí, listo, pastor. ¿Quién más? ¿Quién más apunta? No. Oración y ayuno en un tema judío implicaba tiempo de decir, vamos a encomendarnos a la voluntad de Dios. Luego dice, pasando luego por Siria, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Nos muestra, si usted ve el mapa, lo digo, véalo, o si no quiere al final acérquese, pero va a ver cómo el recorrido de Pablo inicia en Antioquía, hace toda esta vuelta, y no es como que de aquí a aquí a Antioquía estaba así. Pero él dice en él, voy de regreso. Y hace otra vez todo el regreso. O sea, le añade el doble al viaje, simplemente por amor para ir y predicar el evangelio. Porque él dijo en Romanos, yo soy deudor a ustedes. Yo me debo. Por eso dice aquí, habían sido encomendados a la gracia de Dios. O sea, no fueron encomendados a la gente, porque la gente no los iba a querer o sí los iba a querer. Se fueron encomendados a la gracia de Dios. Es decir, yo voy porque el Señor me ha dado gracia y en lo que el Señor quiera, ahí voy a hacer. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Más o menos se quedaron allí en Antioquía alrededor de un año, un poquito más. Y después de tiempo otra vez, Pablo, vámonos. Esto rápidamente nos enseña que Pablo, ustedes dirán, ¿no? Pablo era el acá top, que andaba como evangelista, pero esto nos enseña que Pablo tenía una iglesia local. O sea, él regresaba a casa y ahí permanecía con los discípulos, con sus hermanos. Y aunque era misionero, él regresaba a Antioquía. Y otra vez, vámonos. La escritura nos enseña 3 viajes misioneros de Pablo, pero en todos ellos, otra vez, voy de regreso. ¿Sí? El hecho de que haya evangelistas, gente que se dedica a evangelizar, no omite que tengan necesidad de una iglesia a la cual asistir. Hay el testimonio de un músico de la banda de Mil San Marcos, el pianista. Él comentaba que su pasión era salir y andar en giras y giras y giras, pero que de pronto empezó como a menospreciar la iglesia donde servía, a dejarla de un ladito, a decir, no, es que tengo giras, y que Dios lo llamó a decir, oye, espérame, es que tu servicio primordial, integral, principal debe ser a tu iglesia y después lo demás.
primero acá. Y dice, el Señor otra vez, a base de diferentes procesos, no sé cuál habrá sido, me trajo otra vez a decir, valora en dónde estás. Valora el servicio de lo que estás haciendo en tu iglesia. Porque ciertamente a veces queremos salir como Pablo o Palmonte, ¿no? Y decir, hacer esto y esto. Pero Pablo nunca descuidó el decir, yo voy de regreso a donde pertenezco. Porque de Antioquía los enviaron. Dice aquí en el versículo 26, en Antioquía, desde donde habían sido encomendados. Usted podrá decir, Pablo era el top, ¿no? Pero él rendía cuentas en Antioquía. Porque en Antioquía hubo gente que le impusieron las manos. Hubo gente que le dice, ustedes vayan a predicar. Y el hecho de que él regrese a Antioquía a informar, a decirles lo que pasó, es porque rendía cuentas a alguien. Y varias veces, le digo 3 veces, fue y regresa, iba y regresaba. Ya después no sabemos qué pasó con él en la Biblia. En la historia dice que fue asesinado por Nerón. Pero esto nos recuerda, repito, la importancia de Pablo querer agradar a Dios. Yo busco agradar a Dios. Yo no busco agradarme a mí mismo. Y aunque Pablo podía decir, como lo dijo creo a los Corintios o a los Gálatas, él dijo, yo tengo el mismo derecho que los apóstoles. Yo tengo la misma autoridad que los apóstoles. Dice, pero aún así yo no he hecho uso de esa autoridad. Y aún así yo rindo cuentas, aún así yo sirvo y aún así yo pongo de mi dinero. Porque Pablo sabía muy bien que él tenía que agradar solamente a una persona, a Jesús, a aquel que lo salvó. Entonces, ¿cuántos de aquí quieren ser monedita de oro? Yo sí, para Dios, para Él nada más. Y buscar la paz con los demás, pero yo sé que el mensaje del Evangelio, algunos lo van a aceptar y otros no. Amén, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos ver en la vida del apóstol Pablo que tú lo usaste, Señor, cómo Él nos ayuda a llegar a ti y realmente en su vida ver lo que Él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Aprender, Señor, de lo que tú le permitiste llevar para llevar tu evangelio, de los padecimientos y tribulaciones que no son comparables con lo que nosotros pasamos en el día al día. Ayúdanos a dejar de lado vanidad, orgullo, presunción, comodidad, Dios, solamente por mero capricho. Y que realmente sintamos cada uno de nosotros el amor por predicar, proclamar, vivir la vida de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.